Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Chile, que vive un momento político de efervescencia con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con el futuro muy incierto del presidente actual, Sebastián Piñera. Me acompañan en este estudio Rubén Curiel, periodista independiente. Buenos días. Hola, un gusto. Cécile Falies, geógrafa de la Universidad París I, especialista en teorías de la producción, metropolización y medio ambiente, en particular en Chile. Bienvenida. Buenos días. Y Manuel Suzarte, doctorando en Historia en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos. Manuel, buenos días. Buenos días. Elecciones en Chile hoy en Primera Plana. En Chile se vive una de las campañas más importantes de los 31 años de democracia del país, con la mitad de los 15 millones de electores indecisos y en pleno cambio de paradigma institucional tras la crisis social de 2019. Los últimos sondeos dieron el primer lugar al ultraderechista José Antonio Kast, seguido de cerca o empatado incluso por el izquierdista Gabriel Boric. Y a todo esto, y por añadir más incertidumbre, el futuro del propio presidente Sebastián Piñera depende ahora de un juicio político tras su aparición en los papeles de Pandora por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero. Vamos a repasar toda esta coyuntura política, pero antes algunas portadas. El Mercurio, precisamente, trata con esta portada la situación de Piñera. Con controvertida estrategia, dice el diario, la oposición logra aprobar inédita acusación constitucional al presidente. Tribunas como esta otra del Mostrador intentan dar las claves para explicar el ascenso del ultraderechista Kast. La migración, la violencia y el conflicto chileno-mapuche son tres temas en los que ha crecido fértil la candidatura de Kast, según el diario. Las últimas noticias hablan del otro favorito para meterse en segunda vuelta. Más impuestos a los combustibles, medida del izquierdista Boric, que encendió el debate en la Universidad de Chile. Bueno, lo primero que les quiero preguntar, y empiezo por usted, Rubén, ¿qué se juega Chile en estas elecciones? Se juega un futuro muy incierto porque el panorama que va a tener el próximo presidente no es tan claro porque el marco constitucional puede cambiar, hay demandas sociales que aún están insatisfechas y bueno, igual lo que va a tener ese próximo presidente no es tan claro en Chile. Cécile. Lo que se está jugando tiene que ver mucho con el proceso constituyente que empezó hace ahora 2 años en Chile. Se está redactando una nueva constitución. Hay muchas oposiciones entre el Congreso actual y la Asamblea, la Convención Constituyente. Si sale Boric, podría acompañar este proceso que es histórico para Chile. Si sale Kast, la oposición va a seguir y puede ser un peligro muy importante para Chile, me parece. Claro, Cécile me mencionaba estos dos nombres que son los que han aparecido hasta ahora en los sondeos, el ultraderechista Kast y el izquierdista Boric. Los sondeos han ido configurando, Manuel, un panorama polarizado en un país que, a diferencia de otros de la región, hasta ahora había votado opciones mucho más a la europea, podríamos decir, ¿no? Claro, justamente lo que tú dices, se está generando un ambiente polarizado, pero que tal vez no es tan polarizado. Se está tratando de poner a Kast y a Boric como iguales, como una especie de dos demonios, cuando en la realidad no tendría por qué ser así. Kast es claramente un candidato de extrema derecha, Boric un candidato de izquierda, mucho más europeo en ciertos aprontes que lo que podría ser Kast, por ejemplo. O sea que vendríamos a diferenciar a Boric de otros candidatos populistas de la izquierda latinoamericana. Claro, no sería Castillo, por ejemplo, en Perú, no es lo que podrían haber sido los Kirchner en Argentina, no es necesariamente lo mismo. Vamos a analizar a ambas figuras. Los últimos sondeos daban la primera plaza ajustada a José Antonio Kast. Expliquemos quién es Kast y de dónde sale, Rubén. Pues lo que pasa es que a lo que apela Kast es un voto casi nostálgico y apela a temas que son la economía, que son la inmigración y el orden, que son temas que aparecen muchos en países, como pueden aparecer también en Francia, por ejemplo, pero donde el debate se centraliza en algo que no es en el top 3 o 5 de las preocupaciones de los chilenos, porque después del estallido social, los chilenos pedían más justicia,
metían los derechos humanos en el top de esas preocupaciones y eso no son los temas que Kast prioriza. ¿Podemos identificar a Kast con un voto nostálgico del pinochetismo o no solo es esto, Cecil? Sí, yo pienso que sí, pero también hay que reponerlo dentro del contexto regional latinoamericano, no tanto mundial o europeo, viendo lo que pasó en Brasil. Por supuesto, con alguien como Jair Bolsonaro. Es exactamente el mismo tipo de discurso sobre los indígenas, por ejemplo, el mando también de las Fuerzas Armadas que reivindica. Es muy regional más que preocupación mundial, diría. Manuel. Claro, y más allá de una nostalgia por Pinochet, que lo más probable es que tenga, y él es un exdiputado de la UDI, es una persona de derecha tradicional en Chile. Sin embargo, yo creo que obedece mucho más a una derecha moderada, entre comillas, que no ha sabido instalarse en Chile. Ahí está la fuerza de Kast, en llenar un vacío que la derecha liberal, por ejemplo, no supo ganar en Chile. Sí, de hecho, durante las últimas semanas hemos visto a figuras de la derecha moderada abrazar la opción de José Antonio Kast en vez de la del candidato oficialista de Piñera. ¿Por qué se ha producido esta situación? ¿Es puro pragmatismo, sabiendo que Kast va bien en los sondeos? ¿Por qué se está produciendo esta situación? Pues es una alianza casi ética, casi que lo tienen que hacer, porque cuando los sondeos son tan polarizados, cuando tienes ratings tan importantes, a 2 semanas de ir a los comicios ya tienes que hacer alianzas, porque ya no se entiende si hay 4 bloques diferentes. El chileno no sabe cuál va a ser su panorama, así que me parece que casi pues es un tema político. Manuel o... Sí, es un voto bastante estratégico por parte de la derecha. Hay que pensar que en estos momentos la derecha viene una elección parlamentaria, donde tienen un candidato de gobierno muy débil, no tienen casi representación importante en la constituyente. Lo más probable es que van a perder la presidencial. Entonces, ¿qué les queda? Aferrarse a este salvavidas que podría ser Kast, que les guarde 4 años de poder en el gobierno. Y a todo esto, el propio Sebastián Piñera vive momentos muy delicados. Su destitución depende ahora de un juicio político tras su aparición en los papeles de Pandora por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero. ¿Qué futuro tiene este proceso y de qué va a depender su eventual destitución? ¿Quién quiera? Rubén. Pues incierto, porque ya no le quedan muchos días al mando y pues la correlación de fuerzas no es tan evidente en el Senado. En el Senado no es evidente. Ya tiene que pasar por el Senado ese proceso. Lo que llama la atención en Chile es que es la primera vez que se hace un juicio político así. Y pues se hace por temas económicos y parece que pues los temas económicos son más sancionables, más graves que los temas de los derechos humanos, porque Piñera tenía una acusación constitucional en 2019 después del estallido. Y bueno, eso es poco paradójico y llama la atención de los chilenos porque pone la política y los temas económicos más importantes que otros temas que ya piden los chilenos. Me gustaría preguntaros qué efecto creen que tiene el caso Piñera en la campaña, si creen que tiene algún tipo de efecto. Cecil. Bueno, el primer fue debilitar mucho a Sichel, que era la personalidad de centro-izquierda que tenía un papel importante en el gobierno de Piñera, justamente, que era el más sintético de los candidatos, el menos polarizado. Y eso ya es algo importante. Y ahora llega alguien de extrema izquierda, derecha, perdón, y otra de izquierda que parece que a lo mejor falta un poco, puede ser, de personalidad, es joven para presentarse. Así que ya es la consecuencia directa de los Pandora Papers. Pero por lo que me cuentan, claro, el candidato oficialista de Piñera, Sichel, es un candidato moderado con un perfil centrista que a lo mejor no encaja en la actual coyuntura política chilena. Es decir, puede que no encaje, pero la gente que lo financiaba en un comienzo y su equipo político estaba muy ligado a lo que era el piñerismo. Entonces, sí encajaba. Llegado un momento, sí encajó. Era el candidato que no era político, habiendo servido muchos partidos políticos y gobiernos. Era el candidato joven y el candidato que representaba
si se quiere, una especie de Boric, pero de centro derecha. Es decir, esta persona joven, con ideas. Me están definiendo un perfil muy parecido al presidente francés, a Macron, ¿no? Un perfil muy parecido. Justamente. Y cuando Emmanuel Macron salió elegido acá en Francia, mucha gente se disputaba quién es el Macron chileno. Y todavía no aparece, al parecer. En cuanto a la izquierda, del voto favorito de los sondeos es Gabriel Boric. El voto de la juventud chilena va a depender mucho en las eventuales posibilidades de Boric en un balotaje. Entiendo, Rubén. Pues el voto de Boric es más joven, pero también él pudo meter los temas que estallaron después del estallido social, como la justicia, como el fin de la desigualdad, pues puso su programa, se basó en esos temas. Me parece que Manuel, que tiene más conocimiento de los jóvenes en Chile, pues... sí, es decir, siempre... Es un voto el voto joven es un voto muy de Boric, ¿no? En Chile hay una fractura generacional. Uno tendería a pensar que sí. Sin embargo, es importante notar que Boric en su campaña usó en algún momento la frase jóvenes somos todos. Abuelos, ancianos, adultos, todos eran jóvenes de espíritu. Entonces, lo que él necesita, más allá de un voto joven que puede existir o no, es que gente que no va a votar, vaya a votar, para tratar de aumentar su bolsón de votos. Claro. De hecho, para añadir algo, en su programa participativo, que llamó a la gente, el primer tema que llega es el tema de las pensiones, que no es un tema de jóvenes. El tema de jóvenes, que sería el cambio climático, etcétera, llega muy, muy tarde en su programa. El primero es las pensiones, justamente, diría yo, sobre el punto de la solidaridad del pueblo chileno, de esta dignidad, de los derechos humanos, de cuidar a sus viejitos, como se dice, es algo muy importante para él y en su programa y para la gente, yo pienso. Pero en esta polarización que estamos describiendo del panorama actual político chileno, hay un factor generacional, cuanto menos, ¿no? Por lo que me están contando, Manuel. Es decir, sí, yo creo que sí se puede encontrar, pero finalmente, a la hora de votar, la gente que vota en Chile no ha cambiado mucho. Se pueden encontrar en el fondo atenuantes. Se votó, por ejemplo, el plebiscito en pandemia, con restricciones. Se verá el próximo domingo si efectivamente esta fractura generacional existe como tal o no. Me van a dar unos segundos, vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a continuar analizando la situación en Chile aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Fue publicado el tercer borrador del acuerdo final de la COP26. Las negociaciones se extendieron hasta este sábado debido a la falta de consenso. El documento urge a los países más ricos a duplicar para 2025 su apoyo financiero a las naciones menos favorecidas con respecto a los niveles de 2019. Las autoridades polacas encontraron el cuerpo de un joven sirio cerca de la frontera con Belarus. Se trata de la última víctima que deja la crisis que tiene a miles de migrantes durmiendo a la intemperie y esperando cruzar a territorio europeo. Rusia, aliado de Belarus, negó que tuviera algo que ver con la situación. Francia conmemora el 6º aniversario de los atentados de París de 2015 que dejaron 130 personas muertas. El primer ministro y la alcaldesa de París depositaron flores en los sitios atacados por el Estado Islámico. El homenaje se da mientras avanza el megajuicio contra 20 personas acusadas de haber participado en los atentados. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias de la COP26, donde se extienden las negociaciones para llegar a un acuerdo final. En medio de una mezcla de escepticismo y optimismo, se publicó el tercer borrador sobre lo pactado hasta ahora y en el documento se insta a los países ricos a duplicar para 2025 el financiamiento para la adaptación al cambio climático de países en desarrollo con respecto a los niveles de 2019.
Previamente, nuestra enviada especial Marina Colorado conversó con Vanessa Pérez Cirera del Programa de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza sobre qué tan creíble es el compromiso de los líderes en la lucha contra el cambio climático. Pues yo creo que la credibilidad ya se venía desde el principio de la cumbre, ¿no? O sea, lo vimos en las calles desde el principio de la cumbre. La gente que está allá afuera dice, bueno, prometieron ustedes cumplir con el Acuerdo de París, prometieron ustedes llegar al comienzo de la implementación del Acuerdo de París con los planes alineados al 1.5, lo cual no ha sucedido, con el financiamiento a los 100 billones, lo cual no ha sucedido. Entonces, ciertamente, pues allá afuera dicen, les creemos, no les creemos, lo que acuerdan acá lo cumplirán, y la única manera de romper con esa falta de credibilidad es dar acciones concretas, es hacer nuestros planes de mitigación al cambio climático alineados a los objetivos de París, pero alineados a lo que ya aquí se reconoce como el 1.5 grados. Entonces necesitan los países alinear esos planes, pero ya dar resultados en la implementación. Eso es lo único que va a poder saldar, digamos, esa brecha de credibilidad que ahora existe. Y yo creo que los ciudadanos ya le han dado el espacio a los gobiernos para hacerlo. Lo que necesitamos es que los gobiernos actúen sobre ese liderazgo político. La crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Belarus parece estar lejos de acabar. La policía polaca confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven sirio en esa zona. Se trata de la última víctima mortal que deja la situación que tiene enfrentados a los países europeos y al gobierno bielorruso, al que acusan de alentar la migración ilegal a través de su territorio a manera de represalia por las sanciones impuestas contra Minsk. El presidente ruso Vladimir Putin negó que su país tuviera algo que ver en la crisis y desde su gobierno responsabilizaron a la Unión Europea de una inminente catástrofe. Quiero que todo el mundo sepa que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Todos están tratando de hacernos responsables por algo en todo momento, dada la oportunidad o incluso sin ella. Nuestras aerolíneas no transportan a estas personas, ni una sola compañía. De hecho, tampoco lo hace la aerolínea bielorrusa Belavia, según me aseguró Alexander Lukashenko. Ellos toman vuelos charter. Con entrada libre de visa, esta gente compra sus tiquetes y va. Y es que son miles los migrantes que se las arreglan para sobrevivir en la frontera mientras intentan cruzar. No solo se enfrentan al hambre y al frío, algunos también son víctimas del excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades de Polonia y Belarus. Un equipo de France 24 se fue al terreno para investigar. En Polonia, cerca de la frontera bielorrusa, un grupo de sirios consiguió salir de la zona restringida. Unos voluntarios polacos les brindan ayuda. ¿Cómo se sienten? Tengo demasiado frío. ¿Tienes frío? ¿Tienes comida o agua? No. Hay 6 adultos y un niño. ¿Estos colchones los necesitan? Dicen que han sido rechazados varias veces por los guardias fronterizos de Polonia. Intentamos volver a nuestro país porque, ya sabes, no podíamos cruzar la frontera, pero cuando intentamos volver a Minsk, el ejército bielorruso nos atrapó y algunos fuimos golpeados. ¿Puede contarnos un poco más sobre lo que ocurrió? ¿Dónde lo atraparon? ¿Qué hicieron en el lado polaco? Vale, he intentado cruzar la frontera 9 veces. Y en un coche. Este grupo no quiere ser visto. Piotr toma sus datos por si acaso. Si la policía nos atrapa, te llamamos, ¿verdad? Sí, puede llamarnos. Pero aunque los voluntarios pueden ayudar con asistencia jurídica y alimentos, no pueden ofrecer mucha esperanza. Les seré sincero, tenemos muchos grupos que son rechazados. Así que estos sirios no van a pedir asilo, sino a probar suerte en el bosque. Adiós. De vuelta a Varsovia, Piotr confiesa su desesperación por ver las autoridades polacas devolver a todos estos migrantes al bosque helado. Quieren que la gente muera para desanimar a los demás. Y esto no solo es ilegal, sino que también es inhumano. No debería ocurrir en Europa, y especialmente en Polonia. Pero no muy lejos de la frontera, en Sokolka, muchos residentes apoyan la línea dura del gobierno. Ven a los migrantes como una amenaza. Nos van a matar, ya han robado un coche allí. Cuando voy al campo me da miedo dormir en mi pueblo, cerca de la frontera. Si les dejamos entrar, vendrán cientos de miles más. Si Polonia lo hace, la ola no solo se extenderá al país, sino a toda la Unión Europea. Ya vimos lo que pasó en 2015. Mientras tanto, es imposible saber cuántos migrantes se esconden en estos bosques o cuántos han muerto.
Seguimos en Europa. Este 13 de noviembre se cumplen 6 años de los atentados que dejaron 130 muertos en París en 2015. Con un minuto de silencio y ofrendas florales fueron recordados quienes perdieron la vida a las afueras del Stade de France, en varios cafés de la capital y en la sala de conciertos del Bataclan. A los actos conmemorativos asistieron el primer ministro Jean Castex, el ministro del Interior Gérald Darmanin y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, así como familias de las víctimas. Actualmente avanza en la capital francesa el megajuicio contra los 20 acusados de haber participado en los ataques que fueron reivindicados por el Estado Islámico. Mañana Argentina celebrará elecciones legislativas en las que se renovará aproximadamente la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado. En las primarias de septiembre pasado, el oficialismo sufrió una dura derrota que ahora buscará revertir, mientras que la oposición intentará repetir el resultado. A los comicios también llegan movimientos que han logrado capitalizar el voto del descontento de partes de la sociedad y este domingo buscarán confirmarlo en las urnas. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos cuenta más. Como Rubén Díaz, muchos son muy jóvenes. Vinieron al cierre de campaña del candidato a diputado ultraliberal de derecha, el economista Javier Milei, y están desencantados con la política tradicional argentina. Nunca vi que encuentre una solución en el tiempo en el que yo estuve vivo, básicamente, y también mis padres contándome con lo que pasó en el pasado, es ver cómo constantemente se repite el ciclo. Ellos creen que Milei, con su política de mínima intervención estatal, ayudará a impulsar leyes para lograr una estabilidad socioeconómica en Argentina, una alternativa a la que se vuelca una parte de una opinión pública saturada tras años de descontento, como señala el consultor Jorge Jacobe. Una opinión pública que votó un presidente con el 48%, que en algún momento tuvo de él un 68% de imagen positiva y hoy tiene un 15%. Demuestra que hay un nivel de ofensa, un nivel de desconexión, un nivel de descrédito que es enorme. Desde la vereda opuesta a Milei, la coalición del Frente de Izquierda también se ha posicionado como alternativa entre quienes están cansados de las que consideran desacertadas decisiones de los partidos tradicionales. Este descontento con el gobierno de ahora, que en realidad ya gobernó anteriormente muchos años, pero que vino supuestamente a cambiar y aportar con estas políticas de ajuste y de precarización a la clase trabajadora, pero en realidad no solamente no las cortó, sino que las profundizó. Si bien no se espera que ninguna de estas terceras fuerzas desplace en las urnas a la coalición gobernante del Frente de Todos ni a la oposición de Juntos por el Cambio, sí las está obligando a prestarle atención a esta fuga de votos por izquierda y por derecha. Si estas otras propuestas llegaran a crecer en las elecciones del domingo, podría leerse como una evidencia de que realmente existe una crisis de la actual hegemonía política en el país, vigente desde hace casi 20 años. Vamos a Estados Unidos. Un gran jurado federal imputó a Steve Bannon, un aliado de larga data del expresidente Donald Trump, por negarse a testificar ante un comité del Congreso que investiga la insurrección en el Capitolio ocurrida en enero de este año. La acusación sobre Bannon, a quien le han dictado 2 cargos por desacato, se produce en medio de un momento de profunda polarización política en el país. Más en el siguiente informe. Como una victoria significativa. Así calificó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la decisión del gran jurado federal de acusar a Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente Donald Trump, por 2 cargos de desacato. Adicionalmente, para los representantes, la decisión envía un mensaje disuasivo claro para quienes pretendan obstaculizar la investigación. Y es que para el comité, Bannon podría tener información sobre los planes para el ataque, tal como lo afirman sus comentarios emitidos en un podcast el día previo al incidente. Él dijo que todo el infierno se iba a desatar y citó: "Estamos llegando justo sobre el objetivo. Este es el punto de ataque que siempre hemos querido". 5 personas murieron durante el asalto al Capitolio, cuando los asaltantes intentaron cerrar el Congreso bajo presuntas afirmaciones falsas de Trump, de que Biden había cometido un fraude electoral en noviembre de 2020. La acusación sobre Bannon es la primera que surge de la investigación del Comité de la Cámara. Esta se anunció horas después de que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, bajo el mando de Donald Trump, Mark Meadows, también se negara a comparecer ante el comité. Bannon podría enfrentar hasta 1 año de prisión y una multa de $100,000, y se espera que, a sus 67 años, se entregue a la justicia el próximo lunes.
Y este viernes una jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles puso fin a la tutela que ha controlado desde 2008 prácticamente todos los aspectos de la vida profesional y personal de la estrella del pop Britney Spears. La tutela, que fue impuesta por el padre de la cantante, Jamie Spears, desencadenó el movimiento de fans Free Britney, quienes celebraron eufóricamente la decisión judicial a las afueras del tribunal. Juan Pablo Lucumí tiene más detalles. Britney es libre al fin, una vez que la jueza Brenda Penny puso fin a la tutela que ha controlado la vida personal y el patrimonio de $60 millones de la cantante pop estadounidense durante casi 14 años. El júbilo estalló en las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles con cientos de fans que celebraron la noticia. Britney, quien compareció a la audiencia virtualmente, no tardó en reaccionar a la decisión en sus redes sociales. Dios mío, quiero tanto a mis fans que es una locura. Voy a llorar el resto del día, el mejor día de mi vida. Alabado sea el Señor. ¿Me pueden dar un amén? La tutela fue establecida por el padre de la cantante, Jamie Spears, desde que ella sufrió un colapso público y se sometió a tratamientos por problemas de salud mental no revelados en 2008. Y fue tan solo hasta septiembre de este año que la jueza suspendió al padre del artista como curador legal. Hoy la jueza Penny, después de la audiencia, decidió dar la razón a Britney Spears. Y a partir de hoy, con efecto inmediato, la tutela se ha terminado en cuanto a la persona y el patrimonio. Aunque parecía que la tutela podía continuar durante años, el emotivo discurso de Spears del 23 de junio de este año, en el que describió las restricciones impuestas en su vida como abusivas, fue clave para que no hubiera solicitud de prórroga en la tutela. El padre de la cantante todavía podría ser investigado por la gestión monetaria de la artista y por presuntamente haber implantado un dispositivo de escucha en su dormitorio. En Filipinas, la hija del presidente Rodrigo Duterte anunció su candidatura a la vicepresidencia del país y no apuntará a suceder a su padre como se había dicho inicialmente. Sara Duterte, actual alcaldesa de Davao, tomó la decisión luego de que el candidato a la vicepresidencia de su partido se retirara. Ahora será la compañera de fórmula de Ferdinand Marcos Jr., hijo del fallecido dictador filipino que lleva el mismo nombre. Ambos cargos se eligen por separado en el país y esta alianza ya ha alertado a activistas de derechos humanos de cara a los comicios de mayo de 2022. Y en su lucha contra el COVID-19, China presentó lo que calificó como la primera vacuna inhalable del mundo. El fármaco desarrollado por la farmacéutica CanSino Inc., que se aplica de manera oral, contiene solo 1/5 parte de la dosis de una inyección. De acuerdo con las investigaciones, tendría la misma respuesta inmune y si se aplica como una dosis de refuerzo a una vacuna intramuscular, podría inducir fuertes respuestas de anticuerpos neutralizantes. Esta vacuna inhalable ya había sido aprobada para su uso de emergencia tras los resultados arrojados en los ensayos clínicos de fase 2. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la coyuntura que vive Chile con elecciones a la vuelta de la esquina y con una situación particular y muy complicada para el presidente Sebastián Piñera con un eventual juicio político. Lo hacemos con Rubén Curiel, periodista independiente, Manuel Suzarte, doctorando en Historia del Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos, y Cecil Faliés, geógrafa de la Universidad París I. Les quería preguntar si encuentran que hay riesgo en el escenario de la pospandemia que deje otro estallido social en el país como el que se vivió en 2019, justo antes de la pandemia. Rubén. Pues puede ser, porque los chilenos esperaban que los indicadores económicos y el crecimiento de las empresas que mostraban esos indicadores cayera como en cascada hacia todos los sectores de la economía nacional, y eso nunca pasó. Y también parece que ningún partido político, ningún líder político puede entender el descontento de la gente, así que me parece que sí puede haber otro... ¿Hay riesgos de otro estallido social que enlace la situación de la pospandemia con la de la prepandemia en Chile? Depende del próximo presidente. Realmente, si no viene un presidente que está de acuerdo con el proceso de nueva constitución, de redacción de nueva constitución, el caso de Kast,
puede haber otro estallido social. En esta campaña los sondeos han sido ampliamente criticados en redes sociales por sociólogos y encuestadores que los acusan de manipular, luego de sonados desaciertos en sus proyecciones entre 2019 y este año cuando se votó el plebiscito, la Constitución Constituyente, gobernadores y alcaldes. Les quiero preguntar, Manuel, ¿estas críticas a la demoscopia están justificadas? ¿Manipular con qué objetivos? Es decir, entrar a analizar si efectivamente es manipulación o no, por ejemplo, para que el candidato de derecha o de gobierno gane, es más complicado, pero efectivamente han habido quejas por parte de los expertos que el armado metodológico de ciertas encuestas deja mucho que desear y que no son representativas y que finalmente a la hora de predecir no predicen y condicionan el debate durante meses para que, por ejemplo, haya una campaña del terror contra el Partido Comunista o que Kast es de extrema derecha, o en el fondo ayudan más bien a polarizar que a manejar la incertidumbre que genera una campaña presidencial. Si en octubre de 2019 explotó el descontento social contra un modelo neoliberal impuesto por el régimen militar, la campaña presidencial ha sacado a la luz el auge de una ultraderecha. Les quiero preguntar, Rubén, la ultraderecha ha sido, el pinochetismo es algo latente que ha estado ahí durante todo este tiempo, que ahora lo vemos emerger a lo mejor con la figura de Kast, o es algo que ha estado latente ahí siempre. Quizás ¿Qué porcentaje puede haber? El porcentaje no sé la verdad, pero quizás ese voto existía, pero no había representante, no había una opción no había ultraderechista. no había alguien que encarnaba también, esos temas. Ahora con Kast hay la persona perfecta para hablar de eso. Y como lo dijo Manuel, él conoce muy bien ese tema y se puede basar sobre todo sobre esa historia para llegar a la presidencia, me parece. Es decir, ese voto pinochetista ahora encuentra en la figura de Kast a alguien que representa esas ideas y que pone esos temas en la agenda. Manuel. Sí, pero Kast ha sido también lo suficientemente hábil para nunca relacionarse directamente con Pinochet en esta campaña. Y él lo sabe. No podría decir que él no es pinochetista o si el pinochetismo existe. No hay que olvidar que Pinochet sacó un 44% de votos en su plebiscito. Entonces, claramente hay una herencia ahí y que Kast juega un poco con esa ambivalencia. No lo critica, no lo condena, pero tampoco está, qué sé yo, con una polera de Pinochet en sus marchas, como podría ser, por ejemplo, Bolsonaro. En cualquier caso, les iba a preguntar precisamente eso. ¿Con qué líder internacional podríamos comparar a Kast? ¿Con Bolsonaro quizás es la comparativa más cercana o más exacta? ¿Cecil? Sí, a mí me parece, o sea, más actual, diría yo, más que compararlo a un candidato del pasado. Pinochet es el pasado, no es la actualidad, aunque haya una fibra, un voto, como tú dices, pero yo pienso sí sería Bolsonaro y a lo mejor a unos candidatos también de otros países como Francia, claro, que pero no son candidatos, pero... Claro, pero hay una revisión, efectivamente, no se puede comparar a lo mejor un candidato de la extrema derecha de antes con uno de ahora, pero de la misma forma que hubo un estallido social, ¿hay un estallido de necesidad de autoritarismo en Chile que justifique la presencia de Kast? ¿Hay un contramovimiento? ¿Entienden por dónde voy, Manuel? Pero si uno lo ve un poco en el largo plazo, es un discurso no tan distinto al que había cuando salió electo Piñera, que Chile iba a ser Chilezuela, que se iba a transformar en una dictadura chavista o de Maduro. Si uno lo ve hoy día, efectivamente puede haber tal vez alza de las tasas de criminalidad, más a un problema de desigualdad, pero de ahí a decir que efectivamente se necesita como mano dura, esta respuesta simple a problemas complejos que propone Kast, yo creo que es un poco estirar el argumento. Luego hay otro elemento que es los indecisos. La poca claridad sobre estos comicios reside en que la intención de voto ronda el 50% de los 15 millones de votantes. ¿Por qué esta tasa de indecisos en Chile? Rubén. Pues es muy interesante lo que decía Manuel al inicio, que el voto chileno, pues las mismas personas van a votar y pues hay muchas dificultades para esos candidatos. Entender lo que piden los jóvenes, entender lo que piden los nuevos que van a votar. Y pues eso me parece que
están un poco desconcertados porque no encuentran una figura que entiende a todo lo que pidieron después del estallido. Claro, porque la implantación del voto voluntario en 2012 hizo que la participación cayera. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿A quién puede beneficiar? Manuel. Finalmente beneficia al candidato que logre identificar mejor a su bolsón de votos. No tiene ningún incentivo para salir a buscar votantes nuevos si efectivamente pueden, por ejemplo, Kast, antes de esta aparición en las encuestas, Kast podía asegurar alrededor de un 10% de votos, seguro, con este mismo discurso. Ahora se encuentra, claro, en esta situación en donde la correlación de fuerzas cambia y con su mismo discurso un poco atenuado puede crecer un poco más, pero el incentivo no está para salir a buscar necesariamente nuevos votantes. Les quiero preguntar por la senadora demócrata Cristiana Jasna Proboste, que sería la tercera opción según algunos sondeos, y hay analistas que dicen que incluso podría sacar más de lo que han proyectado los sondeos hasta ahora. ¿Qué voto aglutina esta opción? Rubén, Manuel... ¿Qué voto hay ahí? Esa es la gran pregunta. Esa debería ser la candidata del centro. En rigor, ella construyó un liderazgo muy interesante durante la pandemia como jefa del Senado, como interlocutora frente a Piñera. Sin embargo, no ha logrado posicionarse, puede ser por las encuestas, puede ser efectivamente porque su campaña no ha sido muy bien llevada, pero debería estar, por lo menos yo creo, peleando el tercer lugar. Lo que pasa también es que en Chile la alternancia entre dos grandes bloques políticos es costumbre desde el regreso de la democracia desde 88. Entonces el centro no tiene tanto poder, no tiene la figura para implementarse en la cabeza de la gente, porque pues hay dos bloques políticos y así se va a votar. Por eso el centro no hoy por hoy sería una sorpresa que esta candidata se colara en el balotaje. Es decir, hoy por hoy damos por sentado que el balotaje va a ser la opción de la extrema derecha contra una opción de izquierdas. Según los sondeos, pero como dijo Manuel y Cecilia antes, los sondeos nunca te van a decir lo que va a pasar dentro de 2 semanas. Igual yo veo que a lo mejor ella podría, en un contexto así muy polarizado, hacer como una síntesis y a lo mejor asegurar a la gente. Ella es la más profesional de los políticos que se presentan. Es una mujer, los chilenos ya están acostumbrados con esta idea y esta práctica. También afirma sus orígenes autóctonos del pueblo diaguita, yo creo. Así que es un tema, yo pienso, a lo mejor podría... En el momento de votar, para los indecisos, podrían decir, bueno, voy a votar para ella y no para los dos polos que parecen... Manuel, ¿tiene alguna opción de colarse en balotaje? Claro, ¿por qué no? Cuando se hablaba del plebiscito, se decía que el rechazo crecía, el voto contra la Constitución, y finalmente terminó sacando casi un 80%. Lo que sí es cierto que en una segunda vuelta, en un balotaje, su candidatura, la candidatura de Jasna Proboste, es bastante competitiva, porque efectivamente representa el centro, representa algo más conocido, no tanta incertidumbre. ¿Consideran que de estas elecciones va a salir un Chile más polarizado todavía, que vamos a encontrar dos Chiles, un país más fragmentado, según las opciones que ahora mismo se barajan en los sondeos? Se lo quiero preguntar a los tres, Rubén. Pues juega esa diferencia entre las generaciones, juega unas demandas que no son las mismas entre las generaciones. Hay muchos temas que parece que hace de Chile un país polarizado y pues esas elecciones me parece seguir en ese camino. Más fragmentado no puede ser, o sea, ya tiene el índice de Gini de desigualdad más alto del mundo casi. Hay unos temas que no se pueden sintetizar para la gente. Va a seguir así, no sé si más polarizado aún, no tengo idea. Pero... Yo me quedo con esa palabra fragmentado y mucho se va a jugar en cómo la derecha se va a rearticular después de la elección. Por ejemplo, si Kast no sale presidente o si Sichel no sale presidente. Vamos a tener una derecha como le gusta pensarse moderna o una derecha que va a centrarse en Kast y protegerse con Kast. Finalmente, ahí yo creo que se va a jugar la eventual polarización o no.
Pero es cierto que, mirado desde Europa, siempre tomamos el ejemplo chileno como el país más europeo, vamos a decir, de América Latina, y tomamos muy poco a veces en cuenta el discurso de la desigualdad, de cuánta desigualdad interna hay, visto con los ojos europeos, ¿no? No sé si tienen esa sensación también a veces de cómo se trata desde Europa la cuestión chilena. Sí, no es falso que la transición chilena le debe mucho a la transición española, la reunificación socialista le debe mucho al socialismo francés, y por eso, se votaba la europea, era un lenguaje político que calzaba con los debates en Europa, pero Chile no es un país europeo, no tiene servicios sociales europeos y tiene una desigualdad perfectamente de tercer mundo, y eso no ha generado nunca tanto problema como está generando ahora. Sí, ese contexto económico, además de post-pandemia, genera un marco incierto, y pues esa situación inestable ya es evidente en Chile, y ya no se ve Chile como un país a la europea. No sé si creen que los votos de centro son los que van a diferenciar que gane Kast o Boric en la segunda vuelta, y hacia dónde pueden ir esos votos de centro. Me quedan unos segundos. No, es demasiado corto para... Manuel. La lógica es que si una persona de centro vota, no debería votar por un candidato de extrema derecha. Y sería más lógico votar por un candidato de izquierda. Pero bueno, ya saben que la lógica en estas cosas... Bueno, ha sido un placer compartir estos minutos de charla hablando de Chile. Yo creo que hemos dado un panorama absolutamente todas las aristas, hemos tratado un montón de toda la complejidad, ¿no?, de la situación de la coyuntura política chilena. Muchísimas gracias, Manuel, Rubén, Cecil, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchísimas gracias.